para contar un poco de la historia de Guaitariya, centrada en la insurrección comunera ocurrida el 18 de mayo de 1800. Empecemos por decir que la fundación de Guaitariya ocurrió en el año de 1536, atribuida al español Sebastián de Belalcázar. Se erigió como un municipio muchos años más tarde, precisamente en el año de 1846. Respecto de la insurrección comunera, conocido es que muchos movimientos indígenas ocurrieron en el departamento de Nariño. Pues obviamente en América, inclusive en Colombia habían ocurrido unos ya. Cabe destacar, por ejemplo, el movimientos ocurridos en El Socorro, movimientos ocurridos en Quito, en Perú, que anteceden a este movimiento. En Nariño, el día 18 de mayo inicia, digamos, una insurrección de los comuneros que tiene como fundamento esencial el recubrimiento de los impuestos de la corona española a estas regiones azotadas de la geografía colombiana y de América en general. Se dice que había impuestos de distinta naturaleza, obviamente, que estaban afectando mucho en la economía, golpeando aún más la pobreza de la economía de nuestros indígenas, de nuestros ancestros. Se habla de inclusive impuestos para la venta de huevos, impuestos para la venta de cuyes, incluso las mujeres que estaban en embarazo tenían que pagar un impuesto. Entonces el pueblo ya estaba cansado, venían ya con un azote tan grande y el trato tan cruel que recibían nuestros indígenas por la explotación que se venía dando tan cruel. El día 18 de mayo de 1800, el sacerdote Bernardo Erazo. Cabe destacar que algunos autores dicen que difieren entre que fue el sacerdote Bernardo Erazo, otros autores dicen que fue posiblemente Fray Jacinto Rivadeneira, pero la historia más menciona al sacerdote Bernardo Erazo, quien celebraba el 18 de mayo la misa en el centro de Guaitariya, en la capilla que se había levantado. Y como era un medio de comunicación, el único medio de comunicación que había, ni de publicidad para los impuestos, el sacerdote dio lectura al recubrimiento de impuestos, en donde se destacaba pues todo lo que habíamos dicho, nuevos impuestos para muchos productos, en fin, y viene entonces en ese momento aprovecharse el tumulto de gente que estaba en la iglesia y lideran este movimiento, entre ellas María Aucuc y Manuela Cumbal. Las dos se acercan hasta donde el sacerdote, le arrebatan el documento y lo hacen pedazos. Ese momento no quedó allí simplemente, muchos dieron respaldo total a estas dos señoras y salen del templo y empieza una revuelta y una revolución grande aquí en Guaitariya. Y ya el movimiento indígena, no solamente era el movimiento indígena, sino ya del mestizaje que en la historia se vino dando, entonces muchos, inclusive blancos, también estaban apoyando este movimiento. Y se dice que ese movimiento, liderado hasta ese momento por Manuela Cumbal, algunos dicen que Manuela Cumbal llevaba su primer apellido paternal era Tarapuez, pero más conocida en el medio histórico como Manuela Cumbal. Francisca María Aucuc, Liberata Murangal
Estela Rosales, Domingo Flores, Lorenzo Piscal, Mariano Cerón, como personajes que encabezaron el movimiento aquel día. También se destaca José Betancourt, Pedro Valenzuela, Jerónimo Cruz, Policarpo Madroñero. Todos estos son los personajes que diríamos que lideraron el movimiento. ¿El movimiento en qué consistía? El movimiento consistía en ese momento en armar la revuelta y dirigirse hasta Túquerres. Túquerres era el centro de la recaudación de impuestos, donde estaba comandada por los hermanos Atanasio Rodríguez Clavijo, uno de ellos, y Francisco Atanasio, son dos personajes. Había un tercero que era Rafael Clavijo, pero él no se inmiscuía mucho en lo de como recaudador de impuestos. Y el movimiento que se gestó aquí en Guaitarilla tenía como fin ir hasta Túquerres a organizar una revuelta más grande, que obviamente se dio en esa provincia, y de aquí marcharon hacia allá haciendo alarde de la revolución, diciendo una frase muy conocida: no hay perdón, guerra es guerra, muera el rey. Y ese movimiento se concentraron en un punto llamado la Cofradía del municipio de Túquerres. Allí llegaron pueblos como Zapuyes y Muez, llegaron de Ospina, llegaron de Ipiales inclusive, y otros pueblos que contribuyeron allí a la revuelta. Huachucal, Carlosama. Bueno, los indígenas llevaban, digamos, un tambor, unas tamboras para agitar a la gente y motivarla, ¿no? Y unos pitos indígenas que se llamaban churos. Con eso ellos iban amenizando y, digamos, motivando a la gente para que se uniera al movimiento. La historia cuenta que en la ciudad de Túquerres ya había otros líderes concentrados allá, como Ramón Cucaz Remo. Allá estaba una señora que la historia ya del municipio de Túquerres la cuenta como célebre, era María Paguay. Estaban entre ellos doña Josefa Bolaños. Mariano Cerón era de aquí de Guaitarilla, pero él ya habían hecho contactos estos señores con la revuelta indígena que se iba a dar allá. La historia cuenta que no solamente la manifestación que se hacía era de trasladarse de aquí a allá, sino que empezaron a causar algunos daños a propiedades de los españoles. Por ejemplo, el estanco de aguardiente, así se llamaba en ese tiempo, de Guaitarilla, lo destruyeron, hicieron regar todo el aguardiente, lo incendiaron. Igual cosa ocurrió con los estancos de aguardiente en Túquerres, Huachucal y Piales, porque esas eran propiedades prácticamente de blancos, propiedades de españoles. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron como, digamos, daños. Obviamente, la revolución, el levantamiento comunero era un delito grave. En ese tiempo, pues rebelarse contra la divinidad, que era un sacerdote, un ministro de Dios, era un delito grave, pues considerado por los españoles. El movimiento continuó el 19 y el 20 de mayo en Túquerres, y la historia nos cuenta que los hermanos Clavijo, Francisco y Atanasio especialmente, que eran los recaudadores de impuestos, fueron alertados del movimiento, y ellos fueron protegidos por los sacerdotes y se refugiaron en la casa cural de aquel entonces. Entonces
La búsqueda por parte de los indígenas se intensificó porque la idea era ellos el objetivo de la revuelta, no precisamente como un atentado premeditado, pero sí, digamos que ellos querían hacerles conocer que no estaban de acuerdo con esos impuestos. Ahí sale a flote un cacique que se llamaba Pablo Díaz de Túquerres, y él quiso persuadir a los indígenas de que no hicieran ese movimiento, de que era mejor recurrir a las vías del diálogo con los señores recaudadores de impuestos. Visto que fueron localizados en la casa de los sacerdotes, en la casa cural, se ofreció un sitio mejor para que los dos recaudadores de impuestos se refugiaran, y fue la iglesia, el templo de Túquerres. Pero allí también fueron localizados. Allí se les trató de persuadir varios personajes de Túquerres, ya trataron de persuadir a los indígenas de que no vayan a atentar contra la iglesia, pues era algo sagrado, repitámoslo como dijimos anteriormente. Allá dirigían en Túquerres dos personajes importantísimos, Julián Carlosama y Ramón Cocasremo. Ellos son los que prácticamente vienen en ese momento a dirigir la revuelta al lado de María Paguay. Tanto que María Paguay fue delatada como una de las autoras del incendio de los estancos de aguardiente en Túquerres, de las fábricas de aguardiente, así se llamaban en ese tiempo, estancos, ¿no? Bueno, de todas maneras, la turba logra ingresar al templo. Localizan a los hermanos Clavijo y se les dio muerte. En estas muertes están precisamente involucrados directamente como autores, hablando en nuestro léxico actual, como autores materiales, Julián Carlosama y Ramón Cocasremo. Se dice que uno de ellos fue Julián Carlosama, descargó una pedrada contra uno de ellos y lo acabó a golpes con un garrote, con un palo, digámoslo así, y Cocasremo con una lanza asesinó a otro de ellos. Sin embargo, dice que alcanzaron a sacarlos de allí, a uno de ellos con vida. No puedo precisar en este momento si fue a cuál de ellos fue, si fue a Atanasio o fue a Francisco, pero la idea es que lo sacaron de allí. Sin embargo, ellos murieron y permanecieron 2 días muertos en la plaza principal de Túquerres, y en esa labor estaba la curia de la época tratando de convencer a los revoltosos que permitieran dar cristiana sepultura a los fallecidos. El hermano Rafael de los Clavijo, de los Rodríguez Clavijo, logró escapar del lugar, aunque contra él no se hizo mayor atentado, porque él prácticamente tenía otra actividad muy diferente a la de recaudador de impuestos, aunque se dice, la historia cuenta un poco de que él tenía una posición económica muy buena gracias también a los impuestos que se recaudaba por imposición de la corona española. Pero aún así, de la corona española se dictaban unas normas, pero acá la historia nos enseña que los hermanos Rodríguez Clavijos los exageraban, es decir, ellos grababan con impuestos muchos otros artículos de los campesinos. Entonces, ese abuso es el que también era conocido por los indígenas, de que la corona española, si bien tenía
un listado de impuestos, un recubrimiento de impuestos que sacaba con cierta periodicidad para aquí América. Sin embargo, ellos cobraban exageradamente esos impuestos como un negocio particular. ¿No es cierto? Bueno. Sobre la suerte ya de los revoltosos, ya el sistema judicial de la época llevó a juicio a varios de ellos, ¿no? Empecemos por decir qué pasó con Manuela Cumbal y con la señora Francisca Ucú, que son de María Francisca Ucú de Guaitarilla, que iniciaron ese movimiento. Se dice que hubo prueba suficiente de que Manuela Cumbal fue la que arrebató del sacerdote el documento que leía sobre el recubrimiento de impuestos. Ella fue condenada a 100 azotes, ¿sí? Y la otra señora, Francisca Ucú, la indígena Francisca Ucú fue absuelta de eso. No la condenaron. La suerte de Lorenzo Piscal fue diferente. Los que asesinaron, ellos fueron ahorcados, fueron condenados a muerte, y se dice que fueron desmembrados, desvertebrados prácticamente, y la cabeza de Lorenzo Piscal permaneció en la plaza de Túquerres por algún tiempo. Las manos fueron traídas aquí a Guaitarilla como una forma de represión, de intimidación, ¿no? Que es lo que la gente en esa época se utilizaba para que miren ese mal ejemplo que no se debía seguir, como decir, mire, aquí esto le va a pasar a los que se sigan levantando contra la corona española. Eso es lo que Hay un dato curioso dentro de la historia, es que los dos personajes de Guaitarilla, Manuela Cumbal y María Ucú, en el trayecto, cuando fueron capturadas, días posteriores de Guaitarilla hacia Túquerres, las trasladaban pues obviamente a pie, y las trasladaban hasta Yacuanquera. Entonces dice que una de ellas escapó, que fue María Ucú, porque ella sabía que los castigos severos que imponía la corona, y entonces ella se escapó por un barranco y estuvo coja durante mucho tiempo. No creo que pues hasta el final de sus días tal vez, ¿no? Entonces ese es el final digamos de la historia de Guaitarilla, de los impuestos. Obviamente pues ya las repercusiones de ese movimiento ya vemos que empieza a generar un ambiente más grande que desemboca obviamente en nuestro grito de independencia ya el 20 de julio de 1810, ¿no? Pero en ese lapso de 10 años los movimientos fueron mucho más grandes, ya de suerte que no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, que estaba siendo dominada por los españoles, ya se tomó conciencia de que se había de liberar del yugo español.